Buenas tardes, queridos compañeros y tutor. En este momento voy a hacer la presentación de mi video, en el cual vemos en el título que vemos diseño instruccional. Pero, ¿qué es diseño instruccional? Miramos que diseño instruccional es el arte de crear, ¿sí? ¿Y qué es lo que creamos? ¿Sí? Entonces, vemos que el diseño instruccional es el proceso a través del cual se crea un ambiente de aprendizaje con los materiales necesarios para ayudar al alumno en su aprendizaje. O sea, es contar con herramientas, ¿sí?, funcionales para que el estudiante tenga un óptimo aprendizaje y desarrollo en cuanto a los temas por los cuales se va a tratar la clase. Bueno, miremos un poco, porque en medio pues de esta crisis, de esta pandemia, miramos y observamos que la educación cambió de ser presencial a ser virtual. Los profesores les tocó pues implementar, ¿sí?, herramientas tecnológicas para poder llegar a sus alumnos, para poder llegar a enseñar, para que ellos pudieran comprender lo que ellos quieren manifestarles a ellos para que ellos aprendan, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿sí?, el modelo que escogí para hacer la presentación de mi planeador. Y en este caso, pues escogí el modelo de Azure. Este modelo se basa en el constructivismo, ¿sí? Este modelo, ¿por qué este autor se basa en eso? ¿Por qué? Porque si nosotros podemos analizar, el constructivismo es algo que se va creando. O sea, es algo que va a ir por partes, ¿sí? O sea, es algo que se va estructurando, ¿sí? El modelo Azure, este modelo presenta 6 fases en las cuales pues las estamos observando, que es analizar las características del estudiante antes de comenzar, ¿sí?, una clase. Se debe conocer las características de los estudiantes en relación a, bueno, ya ahí lo estamos observando. Características generales, nivel de estudio, edad, características sociales, físicas, capacidades específicas de entrada, conocimientos previos y habilidades y actitudes. Estilos de aprendizaje. ¿Por qué es importante nosotros conocer todas estas, ¿sí?, todas estas fases en un estudiante? Porque así nosotros podemos identificar cuáles estudiantes nosotros podemos llegarle de una manera directa o de reforzar, ¿sí?, en lo que ellos no comprendieron. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como docentes solamente nos hemos dedicado a vaciar conceptos, ¿sí? Pero no nos detenemos, ¿sí?, a pensar y analizar el por qué algunos alumnos no desarrollan, ¿sí?, un nivel de aprendizaje igual que otro niño que sobrepasa a ese otro niño, ¿sí? Entonces, como vemos aquí en el punto 2, en esta segunda fase se van a establecer los objetivos de aprendizaje. En el tercero dice selección de estrategias tecnológicas, medios y materiales, que es lo que vamos a ver a continuación. Organizar el escenario de aprendizaje, desarrollar el curso creando un escenario que propicie el aprendizaje utilizando los medios y materiales seleccionados anteriormente, ¿sí? ¿Y cuáles son esos medios? Esos medios
por los cuales nosotros le vamos a llegar a los alumnos es por medio de videos, por medio de proyecciones, ¿sí? Bien sea en VideoBeam, ¿sí? Por medio de otros materiales como por ejemplo visuales, por ejemplo una caricatura, ¿sí? Por ejemplo, una revista, ¿sí? Entonces, por medio de esos elementos tecnológicos, podemos llegar a no tanto tecnológicos, sino también físicos. Entonces, en el quinto dice, participación de los estudiantes, fomentar a través de estrategias activas y cooperativas la participación del estudiante. O sea, que ese estudiante, por ejemplo, diga qué entendió y qué no entendió. Por ejemplo, decirle a Juan, ¿qué es, por ejemplo, las matemáticas? Y Juan puede identificar, puede decir qué es la matemática, o sea, para saber si quedaron claros o no quedaron claros los conceptos de enseñanza. Entonces dice en el sexto, evaluación y revisión, ¿sí? De la implementación y resultados del aprendizaje. La evaluación del propio proceso llevará a la reflexión sobre el mismo y a la implementación de mejoras que redunden en una mayor calidad de la acción formativa. O sea que, ¿por qué se hace una evaluación? ¿Por qué se hace una revisión? ¿Sí? Se hace para que el estudiante, ¿sí?, tenga claro los conceptos a los cuales se le va a aplicar o los procedimientos en los cuales ya se le dio al estudiante, ¿sí? También para saber la capacidad y habilidad que tiene el estudiante en el momento de resolver problemas, ¿sí?, en base a las situaciones que se le está presentando en el momento de la evaluación. Ahora miramos, ¿sí?, el planeador, ¿sí?, en el cual, pues en mi estudio, que es, pues, estoy haciendo mi 8º semestre en licenciatura en matemáticas, y entonces lo hace este diseño instruccional, plan de clases, en el área de las matemáticas. Recordemos que muchas veces las matemáticas se han vuelto un problema, un dolor de cabeza, pues, para los alumnos. Entonces, por eso vemos, ¿sí?, que hacer refuerzos, tener claro, uno como docente, tener claro los conceptos en los cuales se va a dirigir a sus estudiantes, ¿sí? Entonces, pues en este caso, este es el planeador, como podemos observar, aquí está lo conceptual, que es los números naturales del 1 al 100. Sí, recordemos que, por ejemplo, los alumnos deben de tener claro, por ejemplo, una sección de los números del 1 al 10, deben de tener ya claro esos temas. Lo que es los números naturales, que pues es el tema como tal. Y vemos aquí las actividades. ¿Qué pasa? En lo procedimental, ¿sí?, se dispone de tener a la mano un cronograma de actividades para su óptimo desempeño y desarrollo del tema que dirija al concepto. O sea, en este caso, ¿sí?, no podemos andar desorganizadamente. Tenemos que tener un cronograma, saber qué es lo que vamos a decir, saber qué es lo que vamos a transmitir. Por ejemplo, el aspecto metodológico, que es el procedimiento, o sea, qué es lo que vamos a realizar, sí, que para poderle llegar al alumno, para poder, diría yo, darnos a entender,
qué es lo que queremos manifestar. Por ejemplo, con ayudas didácticas, como lo podemos observar, los aspectos metodológicos, ¿sí? Podemos observar también que lo podemos hacer también por medio de lectura. La lectura es pues fundamental, porque por medio de la lectura también podemos aprender los números, y como podemos observar también las actividades, por ejemplo, recordar y reforzar, ¿sí?, los números del 1 al 10 para que el estudiante se familiarice, ¿sí?, con todos estos conceptos, ¿sí? Y vemos también aquí formas didácticas como un rompecabezas, ¿sí?, y los materiales. Y por último, pues la evaluación, que la evaluación, pues como ya dijimos, es la manera de cómo podemos llegarle al alumno y darle y que él entienda, ¿sí?, y comprenda en la cual queremos nosotros docentes llegar. Muchas gracias.